Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y enseñando la bendita palabra de nuestro buen Dios, que hoy vamos a volver a leer el mismo versículo el cual estuvimos leyendo ayer lunes en la mañana, que es el de Mateo capítulo 14 versículo 30, que así nos dice la palabra de Dios. Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ayer lunes comenzábamos a estudiar este versículo, donde estuvimos centrándonos en dos cosas principalmente. Lo primero era que cuando Pedro quitó los ojos de Jesús y comenzó a mirar a su alrededor, tuvo miedo y se hundió. Y lo segundo que veíamos es que a veces, a pesar de que damos saltos, pasos de fe, también podemos hundirnos. Y hoy me gustaría centrarme en la oración de Pedro, en esas dos únicas palabras que Pedro clamó cuando se estaba hundiendo. Mira esto qué interesante. Es cierto que Pedro falló, que se equivocó totalmente en apartar sus ojos de Jesús y por eso se hundió. Pero si algo tenemos que destacar de Pedro, no solamente es la fe, la valentía que tuvo para salir de aquella barca, sino también tenemos que resaltar el hecho de que Pedro sabía dónde acudir en los momentos más críticos de su vida. Recuerda siempre lo que te llevo diciendo durante varios devocionales consecutivos. Pedro no iba solo en esa barca. Pedro estaba acompañado del resto de los discípulos. Pero qué bonito saber que en el peor de sus momentos, en ese instante que sentía cómo su vida se estaba hundiendo, a quien clamó fue a Jesús. Pedro dijo: Señor, sálvame. Él podría perfectamente haberle pedido ayuda a sus 11 compañeros de barca. Podía haberse dirigido a cada uno de ellos, porque algunos de los discípulos eran pescadores, eran hombres preparados y curtidos en el mar. Pero sin embargo, Pedro buscó su socorro en el Señor. La Biblia dice en el Salmo 121, versículo 1 y 2, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. En los momentos difíciles a quien tenemos que acudir siempre es a Dios. La Biblia enseña en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 16, que nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para obtener misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esos momentos difíciles, en los momentos de socorro, en esos días que parece que nuestra vida se está hundiendo como Pedro lo estaba haciendo, a quien nosotros tenemos que clamar es al Señor. Las personas no pueden hacer nada por nosotros. Sí, quizá pueden darnos una palabra de ánimo, incluso pueden acompañarnos en nuestros malos momentos, y qué bueno y qué necesario es. Pero solamente el Señor puede darnos salvación y por eso es a Él a quien tenemos que acudir. Haz memoria por un instante y pregúntate: ¿a quién le pediste ayuda en tus malos momentos? Quizá antes de conocer al Señor pedíamos ayuda, a nuestros amigos, a nuestra familia, a las personas de nuestro entorno. Y sí, eso está bien, muchas veces también es necesario. La misma Biblia enseña en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, en el versículo 9 y 10, que siempre es mejor caminar en compañía. Porque si una persona cae, su compañero lo que hace es levantarlo. Pero cuando se trata de la fe, cuando lo que se está hundiendo es nuestra fe, las personas poco pueden hacer por nosotros. Así que en los momentos críticos de nuestra vida, yo te animo a que sea al Señor a quien siempre levantes tu clamor. La Biblia enseña en el libro de Proverbios, en el capítulo 18 y en el versículo 10, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Cuando queremos pedir ayuda a las personas, cuando nosotros queremos refugiarnos en nuestros malos momentos en la gente,
no es 100% seguro que vamos a poder encontrar la salida o la solución. Pero siempre que nosotros corremos al Señor, en ese momento de angustia, este versículo de Proverbios nos dice que sí o sí seremos levantados. ¿Entiende algo, por favor? Nuestra victoria está en el nombre del Señor. Jesucristo es quien nos lleva de gloria a gloria. Es el que nos levanta en los malos momentos. El Señor es quien nunca nos abandona, aunque todos lo hagan. El salmista dijo en el Salmo 27, versículo 10, que aunque mi madre, aunque mi padre me abandonaren, me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá. Es Dios el que nunca falla, es Dios al que siempre podemos acudir. Y si tú te encuentras en un duro momento, si estás ahora en unos días que sientes como tu vida se está desmoronando, se está hundiendo, te invito a que puedas orar al Señor. Y quizá tú eres de esas tantas personas que me he encontrado a lo largo de mi vida que me dicen que no saben orar, que no oran no porque no quieren, sino porque no saben. Y si ese es tu caso, te invito a que puedas volver a leer esta oración que Pedro hace en el momento en el que se está hundiendo. Pedro no hace una oración protocolaria. Pedro no hace memoria de cómo el Señor les enseñó días atrás, dándoles la guía del Padre Nuestro. Pedro no tiene tiempo de recordar ni siquiera el Salmo capítulo 100, versículo 4, donde se nos dice que tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracia, que tenemos que ir por los atrios con alabanza. Pedro no tiene tiempo de nada de eso, sino que simplemente le sale un clamor desde su interior, donde le dice a Jesús: Señor, sálvame. Déjame decirte que esta es la oración más corta de toda la Biblia. Simple y llanamente, 2 palabras. 2 palabras que nacen de un corazón desesperado, pero 2 palabras que el Señor responde. Como Dios mediante, vamos a ver mañana en el siguiente devocional. Es cierto que la Biblia enseña a través de Santiago, en el capítulo 5 y en el versículo 16, que es la oración eficaz del justo la que puede mucho. Santiago mismo es el que también nos dice en el capítulo 4 y en el versículo 3, que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Claro que tenemos que aprender a orar, por supuesto, pero en los momentos malos de desesperación, en los momentos críticos, levanta ese clamor que hay en tu interior con esas palabras y créeme que el Señor te responderá. Es una de las grandes promesas que Dios nos ha dado. Clama a mí y yo te responderé. No sé por qué me da que al Señor le gustan mucho más estas oraciones cortas, pero sinceras, que aquellas oraciones que parece que no tienen un final y lo único que hay es pura palabrería. No digo que orar largamente esté mal, ni muchísimo menos, ojo. De hecho, la Biblia nos llama a orar sin cesar. Pero a veces en una corta oración, en un momento de desesperación, hay mucha más verdad y mucha más sinceridad que en esas oraciones tan largas. Así que ya sabes, el socorro viene de nuestro Dios. Y por lo tanto es a Él a quien tenemos que orar. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a clamar a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres esa torre fuerte a la cual podemos correr en los peores momentos de nuestra vida sabiendo que tú nos levantarás. Qué hermoso es saber y reconocer que siempre tenemos un Padre al que acudir. Gracias, mi buen Dios, por ser ese buen Padre. Gracias porque aunque todo el mundo me dejare, tú me recogerás. A ti te doy toda la gloria y a ti te doy toda la honra y nos acercamos en esta mañana para levantar un clamor sincero, quizá no una oración larga y extensa, pero sí un clamor sincero, Señor. Sálvanos, Señor, salva nuestro entorno. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú estás haciendo, gracias por todo lo que vas a hacer, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la palabra de nuestro buen Dios. Dios te bendiga.